la provincia de Santa Cruz, nosotros somos santacruceños, bautizó al viento sur como ese cazador barbudo, que es un poco el que nos impulsó, que nos custodia, que nos conforma como santacruceños. Hay un evento en la historia nuestra que atraviesa toda nuestra historia de santacruceños y que tiene mucho que ver también con la historia de Andrés Armendáriz, que es los 1500 fusilados por el ejército argentino, los obreros rurales que luchaban por sus reivindicaciones en nuestra provincia. Esa historia nos marcó a todos los santacruceños. Y Andrés, el destino quiso que lo marcara también, porque su padre, que era argentino, vivía en Coló Caique, una estación del ferrocarril que unía Puerto Deseado con Las Heras. La soldadesca de Varela irrumpió en su domicilio. El padre tenía un almacén de ramos generales, expusieron a los padres, los dejaron a la intemperie en el invierno, eso afectó la salud de la madre. Finalmente el abuelo de Andrés envió a España a la madre con sus dos pequeños hijos. El padre de Andrés, Ángel, tenía 2 años. Por esas circunstancias de la vida, Andrés nació en España. El padre creció en España y en Navarra. Los Armendáriz no se dicen españoles, se dicen vascos de Navarra, como todos, yo también soy vasco. Y bueno, cuando un poco cansado de comer sardina todos los días en el franquismo, el padre decide venirse con su prole a la Argentina nuevamente, a su patria, a su lugar, a su tierra, a Santa Cruz. En el año 58, arriba con sus 6 hijos al puerto de Buenos Aires. Andrés tenía 10 años y la fecha no es una fecha cualquiera. Era el 26 de julio del 58. El 26 de julio, el día de Evita, la abanderada de los humildes, que luego formaría parte tan íntimamente de la vida militante del compañero Andrés. Y hay una epopeya, porque de Puerto Deseado a Buenos Aires hay 2053 kilómetros. El matrimonio Armendáriz y sus 6 hijos se subieron a la caja de un camión en Ablande, hicieron esos 2000 kilómetros en un camino de ripio. Bueno, una epopeya digna de los inmigrantes que poblaron este país, ¿no es cierto? Andrés creció en Puerto Deseado, ahí inició la militancia, ahí empezó a explorar, ahí nos conocimos. Yo soy nacido en Puerto Deseado y esa búsqueda por interesarnos por los humildes, por los oprimidos, por los pobres, un poco abrazamos la fe católica, pero en la idea de construir el reino de Dios aquí en la tierra, no en una entelequia de alguna galaxia como nos quisieron enseñar. Y en esa construcción empezamos a militar. Él viaja a estudiar a Buenos Aires, sigue explorando caminos, siempre tenía una vocación que es ver cómo se asumía como dirigente gremial. Empezó a estudiar Relaciones Humanas y entra en la Compañía Austral. En la Compañía Austral Aérea, que ahora no existe y que está fusionada con Aerolíneas, Andrés funda una agrupación con otro compañero que hoy no está, un gran compañero de él, quizás un compañero que emocionalmente cuando lo entrevistamos estuvo media hora llorando porque hacía 38 años que no sabía nada y nadie le hablaba de Andrés. Pero ese compañero le había puesto a su hijo mayor Andrés. Néstor Guric está un poco enfermo, no pudo venir y fue el gran compañero con el cual fundaron la agrupación 26 de julio. Nuevamente Evita, nuevamente la compañera. O sea que hurgando en esos caminos Andrés se fue construyendo su presente, su integrarse a los condenados de la tierra, defenderlos, como decía Frantz Fanon, un poco a la luz de lo que pasaba en la época, ¿no es cierto? Todos nosotros leímos Los condenados de la tierra y era una especie de estatuto para luchar
los pobres de la patria, ¿no? Bueno, lo que viene después es una sucesión de cosas. Andrés se erige como delegado gremial de APA. Andrés y Néstor Gouric fueron delegados gremiales de APA hasta el 75. Después, en el 76, cuando las papas quemaban, Andrés astutamente se retira de la empresa, se va con su compañera, el amor de su vida, que era Graciela, a Lugano 1 y 2, y bueno, los hechos se van a precipitar, como ya de alguna manera ustedes saben, y no voy a abundar sobre ese tema, simplemente que hay otro hecho simbólico que lo pinta Andrés. El 25 de marzo del 77, después de difundir la carta a la Junta Militar, es secuestrado y asesinado Rodolfo Walsh. El 26 de marzo, al otro día, es secuestrado y asesinado en la madrugada del 27 Andrés Armendáriz. Entre Walsh y Armendáriz no nos consta que hubiera conocimiento. Sí había una corriente común y de alguna manera Andrés no estaba a la deriva, estaba militando en ese momento, y le dice a su hermana el último día que la ve, el 13 de marzo, los compañeros se están cayendo como moscas. Hay 10.000 desaparecidos, le dice en la Plaza Lavalle, pero él había dicho algo: yo no me voy a guardar. Si yo abandono, ¿qué queda para los otros? Eso lo pintaba de cuerpo entero. Nosotros, a partir de reconstruir esa historia, formamos el colectivo por la memoria. En principio éramos voluntades dispersas, hasta que una compañera, Estela, me dice: ¿por qué no le ponemos colectivo? Porque el colectivo abarca, incluye, incorpora a todos, todos se sienten parte. Y me pareció genial la idea. Y bueno, así se fueron sumando, fuimos enhebrando, fue una tarea arqueológica. Encontrar compañeros de militancia de Andrés fue realmente trabajo de antropólogos. Realmente apenas conseguimos 4 compañeros, ninguno de las últimas horas. Uno de ellos, Carlos Orsoli, no está acá porque está muy mal, pero mandó una dedicatoria. Y bueno, ya después los escucharán ustedes. Puerto Deseado es un pueblo muy particular, porque es el único pueblo que cambió el nombre de la calle Roca por el de Osvaldo Valle. O sea, que hizo honor a esa memoria, a esa lucha de nuestros abuelos, Puerto Deseado hubo una huelga ferroviaria muy grande en el 20, hubo un muerto. O sea, Puerto Deseado tiene mucho que ver con lo que pasó en la Patagonia, lo que ustedes saben y todos saben como Patagonia Rebelde. Bueno, esa historia después continúa de otra manera, pero Deseado, el 18 de agosto del 2014, produce un hecho que para mí tiene resonancias nacionales. Borra un acto ignominioso que fue haber bautizado una avenida de Deseados como Pedro Eugenio Aramburu, y por acción del Consejo Deliberante de Puerto Deseado, de su intendente, la avenida que se llamaba o llevaba el nombre del fusilador del 55, hoy se llama Andrés María Armendáriz Leache. Parece que hubiera un titiritero que maneja el destino, porque esa avenida desemboca en un lugar que se llama la Cueva de los Leones Marinos, un lugar paradisíaco de Puerto Deseado, donde en silencio en el 2006 las hermanas de Andrés arrojaron sus cenizas. Hoy es como el camino a Andrés, el camino que interpela, porque nosotros pensamos que no queremos transformar al compañero en un mito, sino alguien que nos interpela desde ese pasado y que nos dice a nosotros, que somos sobrevivientes de la dictadura, que debemos hablar. Hay un poeta nuestro, muy amigo nuestro de ese inicio, Leonel Rivas, que también está desaparecido, está muerto, escribió unos poemas muy hermosos y dice: vengo, ¿por qué vengo? Debo hablar, debo.
Y yo creo que debemos dar testimonio. Esa es la tarea que tenemos los sobrevivientes, dar testimonio y contar estas historias. Finalmente, para no abundarnos, me quedo con algo que escribió Walsh, Rodolfo, a su hija Vicky, y que me parece que es pertinente para estos momentos en que nosotros no arriamos las banderas. A los muertos los enterramos cuando los olvidamos. Entonces, compañeros, para cerrar la presentación nuestra, les convoco a que Andrés Armendáriz, presente. Andrés Armendáriz, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, compañeros. El Centro de Investigaciones Históricas. Hermanas de Andrés, porque un compañero, Matías Aluendo, de la CTA de la Juventud, les quiere hacer entrega de una remera que él les va a explicar. Matías, ¿estás por ahí? Una sorpresa, ¿viste? Hola a todos, bueno, le queremos hacer entrega a la remera de la Juventud Trabajadora de la CTA para un militante que era de la Juventud Trabajadora Peronista, con la cara de otro gran compañero como Atilio López, que representa los ideales de muchos trabajadores delegados que en su vida y que eran referentes, con el lema de empoderar a los trabajadores para emancipar la patria. Ese es el camino, por Andrés y por los 30.000. Muchas gracias. Bueno, queremos llamar para que se haga presente y nos diga unas palabras a Charlie Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y en la de la oscuridad, alguien te rescatará. Y para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Vamos a darle la palabra a uno de los integrantes del
el colectivo de Andrés Armendáriz, que es Estela Calvo. Hola, bueno, vamos a cambiar un poco el tono, porque sí, soy parte del colectivo, pero voy a hablar más a título personal y voy a leer porque lo escrito se me da un poco mejor, pero breve, no se preocupen. La subjetividad se construye a través de marcas que vienen desde el comienzo e incluso nos preexisten. Esas marcas van formando un hilo, construyendo un recorrido. A veces uno va haciéndose el distraído con sus propias marcas, le pesan, las elude, las desconoce. Otras veces, siguiendo esas marcas, se logra entrever el dibujo de una vida. En algunas marcas de Andrés me quiero posar. 10 años tenía Andrés en 1958 cuando sus padres salen de Obanos, en el País Vasco, para vivir en la Argentina. Para entonces, los hijos eran él y 6 hermanos más, la última vendría después y sería la única nacida en el país. Todos, varones y mujeres, se llamaron María, marcas. Conocí a Andrés en Puerto Deseado, 1965. Él había terminado el colegio, yo empezaba segundo año. Al poco tiempo, ambos integramos el grupo juvenil del Movimiento Familiar Cristiano. Puerto Deseado era el lugar en el que Andrés y su familia habían recalado al venir de España. Y era también el destino provincial al que la profesión de mi papá me llevaba. A Deseado, como a los otros pueblos patagónicos, lo que ocurría en Buenos Aires tocaba apenas como pálido reflejo, y ni qué hablar de los sucesos del resto del mundo. Los diarios llegaban al día siguiente, con noticias viejas como diario de ayer. Para dar una idea, en el 69 la llegada real o supuesta del hombre a la luna se escuchó por radio. No había tele, sí había una mejor vista del cielo, una clarísima vía láctea. Las casas no se cerraban con llave, los autos tampoco, no había colectivo. Para desplazarse se usaban autos o los propios pies. La bici requería demasiada fuerza contra el viento. Cuando se instalaron los primeros semáforos, la gente que paseaba en auto, la típica vuelta al perro, encontraba un atractivo especial en tener que parar delante de ellos. Ese era el contexto. A Andrés le gustaba sacar fotos. Solo por eso yo tengo una cantidad bastante extensa para la época. Buscando entre ellas para iniciar este camino de recuperación de la memoria, noté que en muchas de las fotos que estamos juntos estamos bailando. En el ferro, en carnaval, en los numerosos asaltos que hacíamos en las casas constantemente. A Andrés le gustaba bailar y bailando nos pusimos de novios. 1968 fue con Palito y un muchacho como yo. En los pueblos, entonces, era escasa y extraña la música en inglés. Uno necesitaba entender lo que escuchaba. Los Beatles, entre nosotros, recién hicieron su entrada cuando una familia porteña con muchos hijos llegó a instalarse al pueblo por un año. Y nuestros asaltos se poblaron con los sonidos extraordinarios de los 4 melenudos caballeros de la reina. El grupo juvenil fue el lugar donde pudieron empezar a desarrollarse algunas prácticas y temáticas, en principio religiosas, de servicio al otro, de liderazgo, de caminos de liberación. Entonces llegó Renato, en 1966, que también está por acá, el cura que traía nuevas ideas y que en un año revolucionó nuestras adolescencias pueblerinas con los aires del Concilio II, del Concilio Vaticano II, que abrieron puertas para la entrada de la Iglesia latinoamericana, la opción por los pobres, los sacerdotes para el tercer mundo, los documentos finales de Medellín. Marcas. Y Medellín decía: defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos. Denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles. Despertar en los hombres y en los pueblos, principalmente con los medios de comunicación social, una viva conciencia de justicia, infundiéndoles un sentido dinámico de responsabilidad y solidaridad. Y claro como el agua, el llamado a la juventud. Tiempos de esa torsión de la Iglesia hacia definiciones progresistas y acciones revolucionarias. En el 69 ambos nos vinimos
a estudiar a Buenos Aires, la gran ciudad apabullante y difícil para dos provincianos pueblerinos perdidos, ingenuos, idealistas. Dictadura, Montoneros, Aramburu, Perón y su decisiva influencia en la vida política argentina. Yo estaba en un pensionado de monjas laicas y recuerdo que en los días de paro o en las jornadas del Cordobazo y sus remesones porteños no nos dejaban salir. Andrés estudiaba Relaciones Humanas en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, pero pronto empezó a darse cuenta de que esos estudios solo apuntaban a sostener los beneficios de la empresa, a entibiar o licuar los conflictos gremiales, no a mejorar las condiciones de los trabajadores. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, algo de eso había. Ya en Buenos Aires me diría alguna vez que para él la venida a la Argentina fue un quiebre en su vida. Marca. Y en 1969 todavía albergaba la esperanza y la posibilidad de volverse a España. Lo pensó, lo tuvo en la mira. En esos tiempos yo llevaba un diario. Gracias a él pude rescatar algunas cosas que la memoria había perdido. 30 de junio de 1969, hoy mataron a Bandor, un dirigente gremial. Lo que piensa Andrés que puede ser él. Y lo fue, de otro signo muy distinto por supuesto. Un año después entraría en Australia, allí se convertiría en delegado gremial, incorporando su militancia a la Juventud Trabajadora Peronista. Pero esas ya son otras marcas posteriores a nuestro encuentro. Seguimos siendo amigos. Yo no sé si no es vanidad, digo, pero me gusta estar en las cosas para organizar y dirigir. No es un defecto, dice Andrés, sino una capacidad que algunos tienen. Dirigir y mandar, pero para servir, no olvidarlo. Viniendo para acá ayer para la colocación de la baldosa, leo en un centro político-cultural una frase de Scalabrini Ortiz. Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la memoria, ser la historia, testimoniar la historia, ser memoria. Yo agregaría también testimoniar la alegría de una vida asumida en sus propias marcas. Difícil, pero acá estoy. Acá estamos, pero te recordando, ¿no? A Andrés. Recién se hablaba de las marcas y yo soy testigo de algunas marcas. Estuve presente en esas marcas. Más promovimos las marcas y promovimos el coraje para cambiar. Salir de una iglesia cerrada, aburrida, entrar a una iglesia abierta y capaz de disentir con los demás y consigo misma. Andrés fue casi el líder de ese trabajo. Estudiamos los documentos, sobre todo los documentos sociales de la iglesia, los documentos que tenían que ver con el trabajo, los documentos que tenían que ver con la juventud y los documentos que tenían que ver fundamentalmente con cambiar el mundo. Nuestra consigna era promoción humana. Nadie tiene que quedar atrás, todos tienen que ir adelante. Y en eso comprometíamos nuestro esfuerzo. ¿Quién era Andrés? Hoy pensaba, sigue convocando. Por eso están ustedes acá hoy. Porque Andrés sigue convocando. Como los convocaba a sus compañeros. Cuando nos íbamos a la gruta, cuando nos hacíamos las largas reuniones donde discutíamos hasta altas horas de la noche. Algunos dibujando, otros escribiendo. Y ahí generalmente leyendo los documentos y leyendo lo que salía en ese momento. Con Andrés estudiábamos muchísimo. Y él era de estudiar mucho y era de promover. Lo importante era el respeto por el otro. Tratar de cuidarlo. Tratar de llevarlo adelante. Lo cual no significaba no disentir. El disenso era nuestra manera de estar. Respeto por la opinión, el pensamiento y el deseo del otro, pero siempre respetar. Y yo pensaba hoy, mientras veía y escuchaba todas estas cosas que escuchamos hoy, ¿qué pasó con Andrés? Y yo digo que Andrés, como era Andrés, eligió el camino más peligroso.
el camino peligroso que significa el amor. Él amó, pero el que ama a su semejante, el que ama a su prójimo, no tiene delante de la gloria, probablemente tiene una cruz. Gracias. Compañero sobreviviente de la época. Bueno, como dice Oscar, fuimos compañeros de secundaria, compartimos muchas ideas, muchas charlas filosóficas y también disentíamos, porque justamente en la disensión a veces está el aprender de otros otras cosas. Yo lo recuerdo mucho de esas caminatas que hacíamos por la playa, por los cañadones de Puerto Deseado, con el viento frío que nos daba en la cara, que nos dejaba las orejas coloradas, y él tenía esa característica justamente que era de orejas muy coloradas, por lo cual lo cargábamos mucho. Tal vez Lidia se acuerda de eso, o Angelita, que también está por acá. Y bueno, yo lo quiero mantener vívido en el recuerdo. Otra cosa interesante es que, bueno, Oscar después tomó, Andrés tomó el rumbo de venir hacia Buenos Aires, yo fui hacia Bahía Blanca, él militaba en la JTP, yo comencé mi militancia en el peronismo de base, y él, ahora me enteré por Oscar, que formó una agrupación que se llamaba 26 de Julio, y nosotros casualmente con ese mismo nombre habíamos formado una agrupación de empleados de comercio en Bahía Blanca, ¿no? Con mi señora que también está por ahí. Bueno, yo lo quiero recordar en esa época. Quiero mantener vívido ese recuerdo de su adolescencia. Sí. Porque mantener vívido el recuerdo de él y de tantos otros compañeros es también seguir vivos nosotros mismos. Entonces lo quiero recordar con este poema. ¿Por dónde andarás, Andrés, sonriendo y caminando? Los fríos vientos del sur, tus cabellos despeinados. ¿Por dónde andarás, amigo? La mirada siempre en alto, comoteando el infinito por las playas de Deseado. ¿Dónde andarás, compañero, utopías orientando, compartiendo pan y vino con juvenil entusiasmo? ¿Por dónde andarás, Andrés, generoso y solidario, proponiendo un nuevo mundo de amor revolucionario? ¿Por dónde andarás, amigo, con otros tantos hermanos? Volveré y seré millones, ya Evita lo había anunciado. Podés descansar tranquilo, porque de nuevo soñamos. Tu estandarte, compañero, hoy lo empuñan otras manos. Compañera de Andrés. Y bueno, nos falta un cuarto compañero para el cual voy a pedir votos porque está muy grave, está muy mal, lo vimos hace un mes, está con un cáncer terminal y que tenía un recuerdo maravilloso de Andrés, de Aerolíneas, que es el compañero Carlos Orsoli, y alguien va a leer un escrito que él hizo para hablar de su relación con Andrés. Así que no sé quién va a leer lo de Sorsoli. Leemos lo de Sorsoli y después los compañeros dirán su semblanza, su cercanía con Andrés. Carlos Sorsoli. Buenos días a todos. Queridos compañeros, no esperaba tener problemas este día, pero la salud pasa por encima de la voluntad. Como compañero de Andrés, quiero dejar un mensaje que lo describa según mis recuerdos. Tuve el privilegio de militar junto a él, aunque el tiempo que militamos juntos fue corto, pero eso no limita a recordarlo como un compañero de un profundo compromiso con la causa que habíamos abrazado. Una claridad política conceptual poco común.
delegado gremial en tiempos difíciles y en un ámbito laboral poco receptivo de aquellas consignas, sumado a una dirigencia que entonces no trepidaba en denunciarnos como subversivos a los luchadores populares, para los que esbirros al servicio de la derecha se encarguen de la brutal represión del blanco marcado. Describir aquel contexto, entiendo, no es este el momento ni el lugar, pero no puede omitirse que eran momentos peligrosos, que tenían un vértigo que no daba tiempo de reflexiones ni de análisis. Pero eso ya es tema de revisiones aún no saldadas por los sobrevivientes de la militancia que aún quedamos vivos. No quiero, ni él lo aceptaría, recordarlo como mártir ni como héroe. Él conocía el peligro de los mitos. Es parte estratégica de los enemigos populares convertirlos en mito, o sea, en nada humano, y nadie más humano que él. Así quiero recordarlo, con sus valores, con su nobleza que lo convierte en inolvidable para sus compañeros y también con su lucha, con las contradicciones propias de todo portador de pensamiento crítico. Conocía bien el peligro permanente de ser un revolucionario en territorio ocupado y hostil durante cada minuto de cada día. Andrés fue un compañero que supo vencer el miedo ancestral que todos los seres vivientes portamos en los genes. Miedo que supera al priorizar su compromiso, primero consigo mismo y luego con sus convicciones irreductibles, sustentadas en una ética revolucionaria. Por eso venció el terror omnipresentes que los genocidas imponían mediante su plan minuciosamente y sistemáticamente aplicado a la sociedad hasta volverla hostil y abandonar toda solidaridad para lograr sobrevivir. Ya no existía retaguardia donde cubrirse. Fue parte de los que elegimos quedarnos hostigando la más feroz dictadura genocida. Aquel vértigo que mencionaba antes se multiplicaba geométricamente cada día, impuesto por la presión dictatorial y las interminables bajas de compañeros abatidos o secuestrados. Había que reemplazarlos con mayor esfuerzo. Andrés no pudo. Fue presa de la tarea de los esbirros, que era inconmensurable. No alcanzó con la voluntad. Pero debemos tener presente que la hazaña de sus verdugos fue proporcional a la grandeza de Andrés. El siniestro asesinato que perpetraron con Andrés es porque fue un mensaje con muchas consignas para quienes debían decodificarlas. No con todas las miles de víctimas fueron tan atroces. Sabían de la importancia de Andrés. Él era uno más de los imprescindibles que en estos momentos de chatura brutal deberíamos tener hoy. De los imprescindibles que describe Bertolt Brecht. Para finalizar, debo resaltar el enorme trabajo militante de sus compañeros, amigos y familiares, como Gustavo, Oscar y otros que lograron algo que nos debe enorgullecer. Un hecho inédito como lograr que su pueblo patagónico le otorgue su reconocimiento poniéndole su nombre a una de sus principales arterias y una escultura. Para lograr eso con la tarea militante no hubiera alcanzado. Se logró porque ese pueblo reivindicó y recogió sus banderas. Hoy su ejemplo de ética militante es faro de guía para muchos jóvenes que solo saben la historia. ¿Qué hubiera sido si hubieran conocido? Andrés, gracias por haberte conocido. Jamás abandonamos tu lucha, la continuamos sin pausas, porque ya tenemos continuadores en las nuevas generaciones. Hasta la victoria siempre, Carlos, tu compa, siempre. Bueno, hacemos voto para que Carlos Sorsoli salga del mal trance en el que está. Ahora les voy a presentar a Ida Suárez, una compañera de Andrés, responsable en la Juventud Trabajadora Peronista de la época. Hola, compañeros y compañeras. ¿Así? Compañeras y compañeros. Es una alegría. Bueno, es una alegría estar acá juntos, sobre todo. Creo que a Andrés le hubiera gustado. Por sobre todas las cosas, creo que a Andrés le hubiera gustado que estuviéramos juntos, amontonados, porque Andrés, por sobre todas las cosas, en su militancia, era peronista y era montonero. Era de JTP. Yo lo conocí cuando nos juntamos en abril de 1973
diversas agrupaciones que funcionábamos hasta ese momento como la JP de Gas del Estado, la JP de Comercio, la JP de Aeronáuticos, en mi caso de Obras Sanitarias, y formamos la JTP, con la conducción de Montoneros, eso está claro. Andrés era un tipo entrañable, inteligente, trabajador, que además tenía un sentido del humor tan especial que le permitía reírse e ironizar de nuestras propias debilidades. Por eso, en algunos momentos ironizaba sobre que íbamos a romper el cerco. Con Andrés fuimos juntos a Ezeiza y fuimos juntos a la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974 y juntos nos retiramos. En ese momento no había sido algo planificado, fue algo espontáneo de todos los compañeros y del pueblo que nos acompañaba. Después empezamos a pensar cómo reconstruir las relaciones políticas con el general, pero en ese momento pensamos que era lo correcto y todavía lo sigo pensando. Andrés, bueno, nos acompaña siempre, pero es un irreemplazable, eso está claro. Como son irreemplazables todos los seres especiales, con fuerza y con fe. Sobre todo fe en lo que hacen, fe en el hombre, en su igual. Así que, compañeros, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos. Bueno, en nuestra búsqueda laboriosa encontramos, yo les conté en mi desarrollo de la exposición, que Andrés tenía un compañero con el cual empezó la militancia en Austral, un gran compañero que no está acá, que se llama Néstor Goubric. Y bueno, por esa época ellos un día fueron a Aerolíneas y conocieron a una mujer que después, bueno, es otra historia, sería compañera de Néstor, pero que está acá hoy y va a contar un poco ese momento histórico de militancia en la JTP, como es la compañera Blanca Durañona. Gracias. Gracias. Buenos días. Era un día de sol como este, de abril del 73, creo. Mi compañero queridísimo Omar Altamiranda me invitó a bajar. Trabajábamos en Aerolíneas Perú 2, porque venían dos compañeros de Austral. En esa esquina lo conocí a Andrés, y con él venía el otro compañero de Austral, Néstor Goubric, bueno, con el que después formé pareja y tuve 2 hijos. Y pasado el tiempo, bueno, de las luchas, yo quería rescatar las palabras de Báez, que dijo: aquí estamos. Y el estar es una frase de Rodolfo Kusch que tanto tenemos que honrar, ya que tenemos la suerte de tener memoria. La victoria de la memoria es algo que tenemos que defender siempre. Así que perduran en la memoria el humor de Andrés, la valentía, todo lo que plasmé en un pequeño poemita que alguien va a decir, quizá Tomás. Y bueno, mi recuerdo para ese queridísimo compañero. Nada más, gracias. Gracias, Blanca. Bueno, contaba Blanca que ese día ella militaba con Omar Altamiranda. Y Omar, que sería un gran amigo de Andrés, un gran compañero de militancia, hoy no está desaparecido, pero está su padre, un gran luchador, un gran compañero, y lo tenemos acá con nosotros, Teobaldo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, los saludo a todos y a todas, y es un honor poder
estar en este acto, poder recordar a Andrés. Yo lo conocí a Andrés por intermedio de mi hijo, que ya militaba en la Juventud Peronista. Luego pasó a ser Juventud Peronista Montonera. Bueno, tuve la inmensa alegría, el honor de conocer a Andrés, porque se llevaban muy bien con Omar. Los dos pertenecían al mismo sindicato. O sea que pertenecían a la Asociación Personal Aeronáutico, APA. Y lo conocí en uno de los momentos más terribles que estaban pasando los chicos. En ese momento, el secretario general del sindicato de ellos, llamado Biotegui, era una muy mala persona, que me disculpen los compañeros de APA que están presentes acá. Era una mala persona y había llamado a una asamblea porque tenía que expulsar a Andrés y a mi hijo. Mi hijo trabajaba en Aerolíneas Argentinas, Andrés en Austral, pero yo los encontraba en la central de Aerolíneas Argentinas, en la esquina de Paseo Colón y Alsina. Con sus compañeras y compañeros tuve mucho trato, mucha alegría. Era una juventud que, no sé, tenían tantas ilusiones, querían hacer tantas cosas, estaban todo el día pensando en cómo ayudar al resto de los compañeros. Eran esos chicos sanos, puros, nobles, que se interesaban por los compañeros, se interesaban siempre por el otro. Era maravilloso verlos trabajar. No tuve mucho contacto con Andrés, pero los acompañé ese día de esa asamblea donde ese secretario general, Biotegui, los trató de zurdos. Como venía pesada la mano, mi hijo me había dicho si lo podía acompañar, porque yo en ese momento pertenecía al Consejo Directivo de Aeronavegantes y lo conocía bien a esta persona, a esta mala persona. Bueno, después de que los acusó así y los chicos se defendieron como pudieron diciendo que no, que podían ser socialistas, esto, otro, pero que no le dijeran zurdos porque no eran zurdos. Y entonces cuando siguió insistiendo y se puso bravo el ambiente, salí yo en representación de mi hijo y de Andrés, y sobre todo de mi hijo, y le dije, mirá, Biotegui, si mi hijo es zurdo y le estás poniendo ese rótulo, estoy muy, muy honrado, porque mi hijo es un zurdo de la Juventud Peronista. Bueno, hubo un silencio muy grande, me dijeron, bueno, con vos no queremos discutir. La cuestión que, desgraciadamente cuando salimos, mi hijo y Andrés me dijeron, papá, compañero, nos hundió. Y mi hijo me dice, papá, vamos a pasar a la clandestinidad porque ya con esto que dijiste, acá perdimos este matón, porque tenía otro matón que se llamaba Thompson, que andaba siempre el guardaespaldas de él y pertenecía también al Consejo Directivo de APA, estaba con la pistola acá continuamente, y las chicas y los chicos que pertenecieron a aquella época, y acá está Teresita, como está la compañera que habló anteriormente, y muchas otras que están acá, saben cómo era Biotegui con su guardaespaldas y cómo iba a todos lados con su pistola acá y prepiaba a los compañeros trabajadores. Así que bueno, fue un mal momento. La lucha de ellos, como se dice muchas veces, no fue en vano. Prácticamente Andrés tiene la edad de Néstor Kirchner y mi hijo está a 6 años de Néstor, el gran, al quien le tenemos que agradecer eternamente, a Néstor Kirchner, todo lo que ha hecho. Vengo de militar
de los años 55 en la resistencia peronista. En el 56 la perdimos con Valle el 9 de junio y bueno, fuimos presos a Magdalena. Estuve preso en Magdalena. Salí de Magdalena, seguí militando en la resistencia peronista. Cuando recuperamos la democracia con Cámpora, bueno, dije, se terminó, puedo disfrutar. Pero la nació otra vez, otra lucha. La lucha de la resistencia que tuvieron que hacer montoneros contra la AAA y contra los militares genocidas que tomaron el poder. Y ahí me volvió a parir mi hijo y volví a militar como peronista montoneros junto a Rodolfo Walsh y a Horacio Berbisky. Y después que terminó todo esto, estoy militando como peronista kirchnerista a muerte. Y el mejor homenaje, lo mejor que le podemos rendir en este día a Andrés, sobre todo a Andrés, es que veo mucha juventud, que eso es lo lindo, veo muchos chicos, veo también a veteranos y a maduros, pero no podemos abandonar, es un momento muy difícil, un momento que no podemos dejar de militar, sea la edad que cada uno tengamos, el lugar donde podemos hacerlo, cómo podemos hacerlo, pero seguir militando, seguir luchando para que este gobierno, lo que ha hecho Cristina, lo que ha hecho Néstor, siga adelante. No podemos aflojar. Si llegamos a perder, volveremos al pasado y va a ser mucho peor, porque conocí el odio que volteó a Perón, pero no era el odio contra Perón. No era el odio contra Perón, fue la persecución contra el pueblo peronista. Fue una persecución salvaje, porque hasta sacaron un decreto, el 4161, en que no se podía ni pensar, porque si alguien decía, esa persona piensa como peronista, podía ir preso, y era verdad. Ahora es mucho más liviano, pero no podemos bajar los brazos. Después tuvimos la llegada de un Mesías prometido que vino desde allá lejos de La Rioja con sus patillas y entregó todo. Lo que más me dolió fue Aerolíneas Argentina. Eso sí que me dolió. Y hubo dos sindicatos que pelearon. El sindicato de Asociación Personal Aeronáutico, APA, que acá están presentes sus dirigentes, y Aeronavegantes con Alicia Castro. Fueron los dos de los 6 sindicatos los que salieron a pelear a la calle para defender a Aerolíneas Argentina de la entrega que estaba haciendo nuestro querido Mesías prometido. Así que el mejor honor, les vuelvo a repetir, compañeros, es seguir luchando, no bajar los brazos. En cualquier lugar donde uno pueda decir que tenemos que seguir gobernando, hay que hacerlo, así sea la edad que tengamos. Por los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias, compañeros. Así que después de esto vamos a destapar la baldosa entre la familia y los compañeros de militancia. Y para cerrar vamos a tener un cantante de lujo, así que no se vayan, falta poquito. Lidia Armendáriz, vive en Ushuaia, hermana de Andrés. Bueno, yo voy a hacer algo, una semblanza de Andrés un poco más doméstica, más familiar, más como que era mi hermano.
Andrés fue hijo de labrador de tierras ajenas, y creció tomando conciencia de su clase. Cuando descubrieron en la escuela que era zurdo, le pusieron una bolsa de papel en la mano y resultó ambidiestro. Para compartir su alegría, jugaba al truco con sus amigos y aprendió a ser amigo. Trabajó de peón de albañil con papá, construyendo la casa familiar, y supo del esfuerzo desde muy pequeño. Le encantaba la fotografía. Armó su laboratorio de revelado y nos dejó el testimonio de su pasión en un montón de imágenes. Amaba la poesía y me legó a Machado. El ciclismo lo atrapaba. Iba a montes, fue su ídolo. Estas levísimas pinceladas de nuestro hermano, español de pura estirpe, que no escatimó pasión al abrazar a este país como propio, y tanto fue así que él le devolvió esa generosidad entregándole lo más preciado de todo ser humano, su vida. Gracias al colectivo por la memoria de Andrés y a todas las personas, que son muchas, que aún sin conocerlo han puesto lo mejor de cada uno para rescatar su memoria del olvido. Muchísimas gracias a todos por venir. Hay un compañero de la escuela que es Sancito, ¿puede ser? Digo bien el nombre, si se quiere acercar. Nicolás Sancito. Gracias. Buen día a todos y muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante. Yo venía, todo lo que se ha dicho de Andrés aquí no vamos a repetir, porque realmente es muy rico, muy nutrida esas semblanzas. Venía en el viaje anteanoche desde las sierras de Córdoba para poder estar presente aquí, y recordaba un poco a ese Andrés, a ese amigo, a ese compañero, a ese hermano. Y digo esto porque mi familia, mi esposa Elena y mis dos hijos, que eran chiquitos en aquel momento, lo hemos acogido en casa de como una segunda familia casi, porque los suyos estaban en Puerto Deseado y nosotros aquí en Buenos Aires, y nos conocimos al inicio de las actividades en la Escuela de Relaciones Humanas, que dependía de la Universidad Católica. Allí nos fuimos conociendo con otros compañeros más, una sociedad una concurrencia a esa universidad de gente muy respingada, y que nos tocó, a mí personalmente fui delegado todos los cursos, y Andrés fue uno de los laderos más importantes. Hemos cuestionado, creo que alguien lo comentó aquí, hemos cuestionado las carreras, los planes de estudios, porque no entendíamos, a la luz de Vaticano II, Medellín y todo lo que eso implicaba, aquellos que asumimos el cristianismo como bandera de lucha, y que por supuesto después nos llevó al peronismo, que no podíamos entender que en la Universidad de la Iglesia Católica se formara profesionales para avalar un proyecto liberal y capitalista. Eso nos llevó no a que nos expulsaran, pero prácticamente casi nos mandan el diploma por correo, no nos querían ver más. Y así, bueno, toda la efervescencia Vaticano II, Medellín, el tema del cordobazo y demás, fuimos esa efervescencia política que empezó a surgir en la juventud en aquellos años, nos llevó también a empezar a militar políticamente. En el caso mío en la JP, después él se incorpora a la JTP, y yo me acuerdo, venía en el viaje a la noche y veníamos, me acuerdo cuando llegó por primera vez Perón acá, que nos citamos en la Villa del Bajo Flores, una lluvia copiosa, terrible, nos embarramos los pies con los compañeros villeros y con dos curitas tercermundistas que estaban viviendo en esa villa, y salimos para Ezeiza enfrentando a la represión policial que nos llenó de gases y de balas de goma, pero ahí estábamos. Y también cuando le torcimos el brazo a Lanusse, el pueblo le torció el brazo a Lanusse, y empieza el proceso electoral, que recuerdo que fuimos allá cuando se inauguró la campaña en San Andrés de Gil, los pagos del tío Cámpora, y estuvimos allí también, bajo ese sol y demás, compartiendo
toda esa esperanza que ponía el pueblo hacia el tío Cámpora y al compañero que estaba con él, Vicente Solano Lima. Y bueno, allí seguimos en la militancia y como dijo alguien acá, después de ese 20 de junio en Ezeiza, que también fuimos separados, pero ahí estábamos, yo estaba con mi familia, nos dimos cuenta que no iba a ser así tan fácil, que se habían traicionado todas las banderas, todas las luchas, nos habían dejado solos casi. Bueno, se emprendió cada uno en su lugar esa lucha y cuando las cosas se pusieron tan feas como se ha comentado, Andrés nos juntamos con su compañera Graciela y mi esposa Elena en el centro acá y nos convocó a ir a ver una película, me recuerdo patente la película de Saura Criacuervos, y después fuimos a cenar juntos y fue la despedida física, digamos, porque él sabía los riesgos que había y bueno, yo tenía chicos y él mismo con esa valentía se separó un poco de ese contacto físico y 2 por 3 nos llamaba por teléfono para decir estoy bien, hasta que un día la voz de este hermoso amigo dejó de aparecer en mi teléfono. Nos entró la duda y bueno, como pasó a muchos en aquellas épocas de plomo, una vez llegamos de vacaciones a la casa de los padres que se habían trasladado aquí a Córdoba, no aquí, en Córdoba, en el barrio Alberdi. Llegamos y no pudimos preguntar qué había pasado con Andrés. Pero bueno, salimos con la sensación de que no era nada bueno, nada bueno. Y gracias a mi hijo que le quedó la impronta de Andrés, y siempre Andrés vivió en mi casa permanentemente, así sin saber dónde estaba. Se conectó con María Ángeles por vía de la tecnología de internet y hoy gracias a eso supimos qué pasó y gracias a eso pudimos tener este honor de que nos hayan invitado a decir estas pocas palabras, pero que también lo vamos a acompañar y que las banderas de él siguen latentes en nuestro corazón. Gracias. Muy bien. Bueno, a mí me toca leer unas palabras que escribió Milagros, una anécdota que cuenta ella desde Estados Unidos. Como podrán ver, es gracias a la tecnología también. Sábado, después del almuerzo, sobremesa en familia, migas de pan y vasos vacíos sobre la mesa. Andrés, frente a mí con su cámara, enfocando, buscando la luz y el mejor ángulo para una buena foto. Me enfocaba a mí. Un disparo de la cámara, otro y otro más. Mientras yo, adolescente presumida, buscaba mis mejores sonrisas y posturas para la foto. Fuimos juntos a revelar las fotos, como tantas veces lo hicimos. Líquido de revelado, la imagen que iba apareciendo lentamente. Lavado, líquido fijador, y ahí estaba la fotografía. Un hermoso primer plano de migas y un vaso vacío. Yo era un borrón en el fondo. Yo muy molesta, él risueñamente divertido. Así lo recuerdo. Gracias a todos por acompañarnos. Los abraza Milagros Armendáriz. Buenos días. Soy otra hermana de Andrés, ya lo saben. Quiero recordar una frase, o quiero transmitirles y dejarles el mensaje de una frase que yo creo que orienta, marca de alguna manera la vida de Andrés. Miguel Hernández escribió: para la libertad, sangro, lucho por vivo. Andrés confiaba en la libertad. Luchaba para que todo el mundo viviera en libertad. Y yo creo que su lucha no fue en vano, como la de los otros 30.000 compañeros que están en la misma situación. No fue en vano, porque hoy tenemos la libertad que tenemos gracias al sacrificio de todos ellos. Nada más. Esta compañera de tantos hermanos fue la que buscó a Andrés, la que lo reconoció en la morgue judicial. Nosotros decimos que es la verdadera Antígona, ¿no? Porque fue la hermana que tuvo esa dura y
tenaz tarea para encontrarlo. Gracias, María Ángeles. Además cocina un pescado riquísimo. Bueno, ahora sí, vamos a que nos acompañen los familiares y compañeros de Andrés para destapar la baldosa, que va a quedar acá, esperemos por mucho tiempo, con el compromiso de cuidarla y reponerla cada vez que haga falta.